Medianoche en París, y en realidad todavía no es medianoche, son las 9:05 y continuamos en esta segunda hora de la expresión para darle bienvenida a la columna de Leo Luego Existo con Viviana Valentín. Viviana, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches a ambos. Bienvenida a Leo Luego Existo, que es tu columna. Ya es mi columna. Es tu columna de literatura. Y ahí suenan los aplausos. Ahí. Bueno, hoy, la semana pasada hemos conversado sobre la biblioteca de Babel, que era esta biblioteca infinita que planteaba Borges, que lo hemos extendido a lo que es la biblioteca virtual, los diferentes soportes para leer, la muerte del libro como tal, y bueno, hemos sido bastante nostálgicos a la hora de pensar que el libro el día de mañana puede llegar a ser digital, y un montón de cosas que obviamente repetirlas ya duele, imagínate en ese momento. Y no nos pongamos nostálgicos de nuevo. No, de nuevo no, pero No, hoy has traído un tema fuerte también que tiene que ver con este mes en el cual estamos, el mes pasado, este mes. Son meses muy especiales, son meses de recuerdos, de memorias. ¿Y qué has traído para el día de hoy? Y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con las lecturas y el tipo de literatura que se trabajaría a partir de la época de la dictadura. Digo lecturas porque no son todas obras literarias, si bien hay un impacto muy grande y muy importante a la hora de hablar de cómo se va a contar, cómo se va a narrar después del horror. Hay muchas lecturas que están implicadas dentro de la no ficción, que también son claves a la hora de hablar de lo que es la literatura dictatorial y la literatura postdictatorial en Argentina. Bueno, tenemos para escuchar la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh, que podríamos señalar como el inicio de este periodo que nos va a marcar históricamente. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y reducido el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares. El equivalente a la mitad de las exportaciones argentinas han sido presupuestados para seguridad y defensa en 1977, con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela. Una política semejante solo puede imponerse prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. En la política económica de ese gobierno debe buscarse la explicación a una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. El secreto militar de los procedimientos convierte la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Escuchamos la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, escrita por Rodolfo Walsh a un año de iniciado el régimen dictatorial, haciendo como un balance de las situaciones que venían sucediendo hasta el momento. La cuestión particular tenía que ver con que al haber sido escrito en la clandestinidad no tuvo demasiada repercusión, es decir, era un ámbito muy, muy cerrado de los mismos que actuaban en la clandestinidad, ya sea periodistas, escritores, artistas, intelectuales. Sí, tengamos en cuenta que está bueno decirlo que Rodolfo Walsh, esta es como su despedida, también su carta final, y que Rodolfo Walsh tenía dos agencias clandestinas de información, en la cual, bueno, una era Ancla y la otra no me acuerdo ahora, pero donde tenía ciertos circuitos de comunicación entre periodistas y entre gente común también. No eran dos instancias que tenía de comunicación y bueno, esta carta como que fue directamente hacia los conglomerados mediáticos y bueno, y esos dieron como el final de su vida, ¿no? Como fue la decisión... fue la carta que le costó la vida, claro. Explícitamente la vida, porque al otro día fue secuestrado en la calle, tuvo un enfrentamiento militar y fue desaparecido a partir de ese momento. Históricamente es una carta que va a marcar en el análisis de los estudios la carta fundadora de lo que es el testimonio real de las cosas que estaban sucediendo y que pocos sabían. Nosotros, por ejemplo, somos una generación en la que si nos cuentan la historia decimos ¿cómo no se van a dar cuenta? Porque pensamos en esta cuestión de la difusión que en esa época no existía. Claro. Entonces los silencios eran más grandes que los horrores que estaban sucediendo detrás, ¿no? Claro, hoy pensamos como la hiperconectividad de los medios alternativos y un montón de cosas que antes, bueno, ahí se vislumbra por el Radio Colonia o alguna otra cosita que por ahí eran como pequeñas luces para ver otra realidad, ¿no? Claro, sí, los artistas, digamos que todo el grupo del campo intelectual del momento fueron las fuerzas que intentaron sacar a la luz esa verdad que estaba oculta o que permanecía encerrada en estos centros clandestinos. Cuando García Márquez hace un estudio sobre la carta abierta, dice que es el mejor testimonio de periodismo de toda la historia. Él que también tenía su manejo con el periodismo y con la escritura. Se va a convertir en una especie de patrimonio cultural que marca las letras por estas cuestiones de que no se va a poder escribir de la misma manera después de que nos atravesó toda esta situación que era increíble, incluso para la ficción era increíble. Por decir, la literatura tiene como una idea, una referencia de que anticipa lo que va a venir. Si pensamos en ciencia ficción, se habla de posibles mundos que ni siquiera existen y que no sabemos ni siquiera si van a existir. Borges es un artista que sabe, es visionario y sabe lo que va a pasar en las letras, en distintas artes, pero esto fue un movimiento tan profundo que a nadie hubiese previsto que fuera a suceder todo el horror, que no se me ocurre llamarlo de otra manera y siempre aparece la palabra horror porque realmente es así. Y estos textos son muy fuertes a nivel recepción, ya sea para la gente que lo vivió o para los que lo vemos ya todo finalizado. Vos marcás que hay como un antes y después en la literatura, después de esta carta, después de esta época, mejor dicho. También porque había una suerte de censura, también con muchas publicaciones, muchos libros, también digámoslo, películas, música, hay películas de hecho de la época del peronismo que se han perdido completamente. Y también con libros, también muchísimos libros, ediciones enteras tiradas, quemadas, ¿no? Sí, autores prohibidos, autores exiliados que han tenido que irse a escribir desde afuera, músicos que se han tenido que ir a escribir desde... Hace unos minutos escuchábamos también a Mercedes Sosa, así que otra exiliada. Exacto.
El testimonio de Merced siempre es muy, muy duro cuando cuenta lo que le dolía ver cómo estaba su país y estar tan lejos. Contaba que a veces estaba encerrada en las habitaciones de los hoteles y que no quería salir, porque estaba en una depresión terrible por el hecho de no poder estar en su tierra. Bueno, a partir de esta idea nace lo que vendría a ser, ya con Walsh anteriormente en obras como Operación Masacre, se habla de lo que es la literatura de no ficción, la literatura testimonial. Pero bueno, esta carta es contundente, pensando lo que es la relación de la vida con las letras o con la historia o con el compromiso que él tenía como periodista, como intelectual, que le cuesta concretamente la vida. Después el otro texto que podemos marcar como fundamental a la hora de hablar de testimonio es el Nunca Más. La literatura que viene a partir de la investigación realizada por la CONADEP, que está presidida por Sábato, que se arma a partir de los informes testimoniales de las juntas militares. En realidad son los testimonios de los sobrevivientes contando el horror vivido en los centros clandestinos durante la época de la dictadura, y a partir de ahí se da lo que es el juicio a las juntas militares. El Nunca Más creo que recopila alrededor de 9.000 casos. 9.000 casos comprobados, porque está toda la investigación, está el texto del Nunca Más, que tiene el prólogo de Sábato, que es muy polémico. Sí, claro. Que en realidad él no lo firma, no se hace cargo de ese prólogo, porque en él se incluye la teoría de los dos demonios, teoría que le cuesta a él una crítica bastante importante, porque es lo que plantea que no hubo una dictadura, sino que hubo una guerrilla interna, porque fue un movimiento de montoneros contra militares. Entonces, los subversivos tenían como mucha carga de culpa en esta supuesta guerrilla planteada por la teoría de los dos demonios, y se plantea toda una discusión en función de querer tapar algo que era... Siempre la figura de Sábato asociado al Nunca Más es como polémico, ¿no? Quizás como el presidente de la CONADEP, o sea, completamente, o sea, era el que decidía todo. Sí. Y el prólogo de Nunca Más se quitó con el gobierno de Kirchner. Kirchner hizo quitar el prólogo y armó una versión reeditada que no incluía el prólogo, claro, que era donde se planteaba esta teoría polémica. Que los que han trabajado en la CONADEP y han trabajado con el texto dicen que sí, que fue Sábato el que lo planteó, pero no lo firmó. A partir del Nunca Más están las voces de los sobrevivientes, hay una documentación de todo lo sucedido, toman 9.000 casos. Eso también, son 9.000 casos de gente que tenía ganas de hablar justo en ese momento, porque una dictadura todavía caliente, recién terminada, mucha gente no se animó a hablar sino hasta después y hasta años y años después. Exacto. Entonces esos 9.000 casos son como muy, muy relativos y hasta por ahí, gente que realmente sintió la seguridad para hacerlo, ¿no? Sí, en 1984 se lleva a cabo la publicación del libro, la presentación del libro, a partir de este informe que es crudo. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores.
Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo, y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Bueno, esto es un poco lo que cuenta en la presentación oficial del libro Nunca Más. Es una conferencia que se da junto al presidente Raúl Alfonsín, que es el que lleva a cabo a partir de decretos, de diversos decretos, toda tiene la tarea de volver después del régimen dictatorial y empezar a trabajar automáticamente con estas cuestiones en busca de la verdad, en busca de lo que realmente pasó en ese momento y lo crudo, ¿no?, de todo. Hay un autor que le preguntan, que después lo mencionamos, que es Hellman, que le preguntan qué piensa él de la teoría de los dos demonios, y la mayoría coincide en esta cuestión de que hay errores de interpretación. Entonces, ahí se prestan las distintas ideas que pueden llegar a plantear a partir de esta idea de que igualmente hubiera o no hubiese una teoría de los dos demonios, no implica el hecho de que contemos con 30.000 desaparecidos o con una historia negra, una parte negra de la historia que nos va a marcar. Después, sí, a partir del 1985, a partir de estos informes, aparece lo que es el juicio a las juntas militares. Lo que tienen todas estas, bueno, hay muchísimo material, es imposible realizar un recorte apropiado sin quedarse con esa idea de agregar un poco más, claro, ¿no? Sí, porque sí, si bien a nivel histórico no hace mucho tiempo, hay muchísimas cosas. Todo lo que tiene que ver con los documentos documentales, videos, testimonios, es muy rico para lograr entender y ver. Y muy crudo a la vez porque son fuertes. El juicio a las juntas militares inicia el 24 de abril de 1985 a partir de estos informes de la CONADEP, y el presidente el presidente a cargo, que es Carlos Arlanian, dice, el juez de la Cámara, declara que se va a realizar a partir de 900 casos, porque él toma como ejemplo un modelo judicial irlandés, en el que a partir de 900 casos se puede arrancar. Y de hecho son suficientes para la condena ante... Hay videos los acusados. Para la gente que sigue insistiendo con un montón de cosas. Es muy interesante ver los videos de esas declaraciones en vivo, ¿no? Obviamente no están de frente algunas están de espaldas, es muy interesante eso. Y ver, lo que cuentan, ¿no? Porque es terrible. No creo que haya persona que se pueda sentar a ver esos videos y decir, no le creo, primero, y segundo, terminar el video, porque es terrible. Sí, nosotros tenemos... Están filmados, no están en YouTube. Sí. Nosotros tenemos el caso de cine periodismo, que se marcó a partir de lo que es el caso Nuremberg argentino, que es un documental en el que se registran los testimonios de, primero los juicios, y los testimonios de las personas que hoy en día están trabajando para mantener esa memoria, que son psicólogos, que son filósofos, son escritores, y son gente que si uno investiga en esos casos va a encontrar que son referentes, son víctimas, sobrevivientes. Entonces el caso Nuremberg es un ciclo de cine periodismo muy interesante para ver. Es un documental que creo que no llega a las 2 horas, y se muestran el juicio a las juntas y se recuperan los datos documentales y los registros de la situación. Tenemos ahí otro de los audios para escuchar. Vamos a escucharlo si les parece. Este proceso ha significado
Para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y quiero renunciar señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden. Señores, de pie. Bueno, estaban en la voz del alegato del fiscal Julio César a cargo del juicio a la Junta. Habíamos captado dos partes de todo esto, de todo este rejunte de juicios y de testimonios. La primera parte es una que habla, en la que hace una referencia al infierno de Dante, al infierno de Dante Alighieri, donde dice que estos personajes o estas situaciones, como lo plantea muchos, exceden a lo real, entran en un campo de lo increíble, de no hay manera de entender cómo pudieron haber sucedido estas cuestiones, y hace una referencia que estas personas deberían pertenecer a lo que es el 7º círculo en la Divina Comedia de Dante, que es el círculo que está destinado para los violentos. Es donde tienen que pagar sus culpas y sus penas los pecadores que llegan por haber cometido el pecado de la violencia. Como Dante Alighieri plantea la idea de que el pecado coincide con su castigo, sí, imaginamos que se supone que el peor de los castigos es el que le espera a estas personas, que creo que ni así, ¿no? Pensábamos que se salvarían las cuestiones. De hecho, bueno, han creado una grieta cultural muy fuerte, y no estoy hablando del término reutilizado, ¿no? Reciclado hoy en día. Han creado un daño tan importante en la economía, en la cultura. Digo, de hecho, han arruinado partes de la literatura, han arruinado el cine. De hecho, esa poca creencia en lo argentino creo que se arruinó también en esa época. Ese nacionalismo, esa cosa de querer lo nuestro, esa cosa de pensar en lo público, pensar en lo estatal, en un modelo. Ahí se fueron muchas cosas, se fue una industria nacional, yo veo como el final de muchas cosas, ¿no? El final ¿por qué nos tiene que resultar común en vez de resultar común? Digo, me acuerdo cuando en la facultad me quise anotar en un partido político, y me acuerdo que mi mamá me dijo, no te anotes en una lista, porque mirás y eso es algo que da escalofríos culturalmente, que alguien se haya quedado con esa idea de que bueno, podés participar en la política y la política está mal, y esas cosas que han quedado para siempre, son heridas que han quedado para siempre, al margen de las personas que hayan quedado, que hayan asesinado, que hayan torturado. Sí, incluso, bueno, llevado al arte de la literatura, que hay una fisura y hay una grieta, que es como sucede con Borges. No se puede escribir después de Borges porque ya está la marca ahí establecida de que nada va a ser igual. Bueno, con la dictadura sucede lo mismo. El género policial ya no va a poder responder a la misma manera que respondía, porque ahora la fuerza, que es la que supuestamente te tiene que proteger, es la fuerza que te está atacando, porque el Estado es el enemigo. Entonces, como paradójicamente uno si tiene un problema tiene que llamar a la policía. Entonces, todas estas cuestiones subsisten a la hora del pensamiento que entra en la sociedad después de una situación así. Otra que también habla del círculo de los violentos es cuando es Beatriz Arlo, que es una intelectual argentina, es una escritora de la actualidad, que cuando fallece Videla en el 2013, en el año 2013, sí. sale un artículo publicado, ella misma se publica sus artículos, porque es una participante del campo intelectual, donde dice que Videla pertenecía al círculo de los violentos. Entonces,
todo su gobierno era falso, él era un hipócrita, se sentaba en la iglesia, y después era el causante de los mayores crímenes y aberraciones del país y de la historia, ¿no? Entonces ella lo destina al círculo ese de los violentos. Y hay un poco como se va metiendo estas cuestiones de la literatura y del arte como el lugar de la salvación, porque para los escritores del momento, cuando les preguntan ¿para qué escriben en este momento si nada va a cambiar? Ellos dicen que escribir lo salva. Escribir es el lugar a donde uno hace la resistencia. Y un autor muy relacionado con la poética es Juan Gelman, que es un escritor muy comprometido con lo que es la política, y además lo marca en su historia porque sus hijos, bueno, él es perseguido por todo el tiempo, constantemente, y el hijo y su nuera embarazada son desaparecidos, son secuestrados y son desaparecidos. Entonces él pelea muchísimo tiempo con esta realidad, y bueno, se exilia y escribe muchísima poética comprometida. Son textos muy duros, muy sensibles, porque él escribe imaginariamente, bueno, todos escriben, cuando se habla de la ficción se habla de imaginario, pero él le habla, o sea, su referente es su hijo. Incluso escribe una carta a su nieto que no conoce, porque sabe que su nieto... Que había un nieto. Había un nieto ya nacido. Bueno, dicho sea de paso, esta semana se anunció la recuperación de la Anita 129, así que es algo que justo viene a consideración. Me gustaría recordar también que la semana pasada estuvimos charlando con Eduardo Zurdo y hablamos de Oesterheld, otro escritor, en realidad guionista de caricaturas, que fue detenido, desaparecido, al igual que sus 4 hijas, así que justamente estamos hablando de autores que no han podido regresar. Cortázar, que de hecho se exilió con otra dictadura, que es la misma, en realidad, del 75, y volvió recién en el 84, después que la dictadura terminó y su vida se apagó en ese momento. Y me gustaría recordar también algo que suena a veces cada tanto acá en la expiación, que es la voz de se me fue, Luis Alberto Spinetta, diciendo nosotros creíamos que con nuestras canciones cambiábamos el mundo. Y me hace acordar esto que vos decís de Juan Gelman, o cuántos escritores que creían que con la literatura por ahí podían cambiar un poco la realidad que les tocaba vivir, ¿no? Sí, porque claramente es el que se quedaba para pelearla, poniendo en riesgo su vida, y tampoco por criticar a los que se fueron, porque no es esa la cuestión, pero digo, el que se quedaba se veía como era esa parte de esa resistencia. Y esta cuestión de que la literatura va a ser el lugar en donde se digan las cosas que se callan en la realidad, porque todo esto de la censura, el de no decir, el de no hablar, el de cambiarle los nombres a las cosas, esto lo escuchamos en Sábato, la estupidez semántica de inventar cuestiones que no existían, que no eran, por toda esta maraña, ¿no? Bueno, más tenemos la carta de Gelman. Es el poema al hijo. Vamos a escucharlo. Estas visitas que nos hacemos, vos desde la muerte, yo cerca de ahí, es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo y dice que desconocer la vida es un error. Me pregunto por qué al doblar una esquina cualquiera encuentro tu candor sorprendido. El horror es una música extrema. Las penas llevan a tu calor, cantando en lo que soñaste. Las casas de humo donde vivía el fulgor, de repente estás solo. Huelo tu soledad de distancia, obediente a sus leyes de fierro. El pensamiento insiste en traerte y devolverte a lo que nunca fuiste. Tu saliva está fría, pesas menos que mi deseo, que la lengua apretada del aire. Bueno, esta cosa que les decía, esta cuestión de hablar a un referente que se sabe que no está o que ya no existe, pero
pero bueno, está desaparecido para él, concretamente o físicamente, pero no está desaparecido en su recuerdo o en su esperanza de encontrarlo. De hecho, la historia se revierte para él y se convierte en positiva porque la nieta aparece en Uruguay en el año 2010. Macarena Hellman, él se reencuentra, está acompañado de las abuelas de Plaza de Mayo. Durante todo ese tiempo luchó y peleó por encontrar a lo que quedaba de esto que eran su hijo, su nuera y su nieto que nacería. Y hay la carta que le escribe al nieto es increíble porque está ahí, está él imaginando a ese nieto que no conoce, pero que sabe que ya tendría unos 20 y algo. Creo que tenía 26 años cuando se encontró con su nieta, Macarena. Y él fallece en el 2014. Bueno, pero alcanzó a conocerla y increíble. Y a estar. Y de hecho ella lo homenajea a él, siempre está en actividades relacionadas a su abuelo. Qué interesante. Bueno, una columna que la verdad que uno directamente se dedicó a escuchar, porque la verdad que era muy interesante ver cómo entramaste desde la literatura. Y de hecho la literatura no llegamos a tocarla porque es muchísimo el material que hay. Un poco con lo que planteamos esta idea de que la lectura no es solo literatura, porque uno puede leer desde distintas perspectivas. Y leer la historia de esta perspectiva es, creo yo, indispensable. Indispensable para mantener esta cuestión que atraviesa la literatura, atraviesa las letras, que tiene que ver con la memoria, con la identidad y con el rescatar eso que no tiene que volver a pasar, como dicen todos los precursores del nunca más. Teníamos una parte que estaba relacionada con la música, pero no llegamos a... Después también teníamos una parte relacionada a la literatura policial, pero lo dejaremos para otro, no es justo, para otro apartado. También teníamos una lista de temas, algunos estuvimos escuchando de fondo. Podemos mencionarlos igual. Sí, básicamente era todo lo de Charly García en relación con Alicia en el País de las Maravillas, creo que es el que estuvo sonando. Bueno, los dinosaurios, los desaparecidos de los fabulosos Cadillacs, Víctor Heredia, Mercedes Sosa habías nombrado anteriormente. Hay una lista de muchos autores, muchos compositores. A Víctor Heredia lo vamos a escuchar ahora al finalizar la columna. ¿Cómo vamos a escuchar de Víctor? No sé, veremos. veremos. Y ellos más que nada, en relación a la música, hablan siempre de la metáfora, por esta cuestión de... El tema de Alicia en el País de las Maravillas no habla de la historia, la novela de Alicia en el País de las Maravillas, y aplica a la perfección para el momento y la situación histórica, pero hay que entender la metáfora. ¿De qué hablan? De la verdad escondida detrás del espejo, es lo que plantea constantemente. Los dobles. Sí. Porque la historia era así, la historia era doble. Se contaba una cosa y se vivía otra, se ocultaba lo que se estaba viviendo. Es increíble como Charly jamás habló al respecto del tema, sino que solamente lo hizo por sus canciones. No hay entrevistas en las cuales él cuente de una manera detallada por qué tenía tantas ganas de contar esa realidad ni nada. Es como que él lo cuenta a través de sus canciones. Sí, al artista no le gusta contar explicar la canción, cocina. No. De hecho siempre dicen, vos que entendiste, es eso. Es así, es eso. Cada uno Pero claramente en esta época ellos presentaban muchísimos conciertos y de hecho podían tocar, entre comillas, libremente, cuando era una época en la que casi nadie podía expresarse de esa manera. Pero ya tendremos otro momento para desarrollar, porque hay mucho sobre eso. Charly decía que a los militares él le decía: tu hijo escucha mi música. Qué increíble. Claro. Gracias Viviana Valentín por esta nueva columna de Lego Luego Existo. Y vamos a escuchar. Te agradezco mucho por venir. Queríamos, con Julia habíamos pensado, si bien es la historia, es la triste y la dura en este caso, no queríamos que fuera todo tan feo, más allá de que la historia lo fuera y la representación es parte de eso. Traer una idea de esperanza, más que nada tener en cuenta esta cuestión de una lectura
inteligente, abierta a estas cuestiones que marcan nuestra historia fáctica y que nos han marcado y que es importante tener presente siempre. Lo que han pasado otros para que muchos aprendiéramos, para que todos aprendiéramos. Y ya sea en grande o menor medida, estas cosas no vuelvan a pasar. El país necesitaba en consecuencia este ejemplo de ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó. Porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad no podemos construir la unión nacional. Y solamente sobre la base de la verdad y de la justicia es que podemos encontrarnos en la reconciliación, tomados, ¿por qué no?, de la mano de la bondad. Yo creo que lo que ustedes han hecho ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.